Cuánto bien nos ha hecho Larousse compilando y definiendo el rico vocabulario del español de México y particularmente en su variante chilanga. Gracias a Larousse, por ejemplo, la chilanga banda de Café Tacuba ya no será más una canción extraña, sino pasará a ser una canción comprensible, sonora, vibrante, diáfana, prístina, asequible para todos los entendimientos, aun cuando no hayan nacido como vecinos de Tintán o no estén iniciados en las nobles artes de nuestra bella lengua chilanga. Ya chole chango chilango, qué chafa chamba te chutas. No checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca. Con fusca y con cachiporra te paso a andar de guarura. Chambeando de chafirete me sobra chupe y pachanca. Y la entendimos todos y además disfrutamos de la manifiesta expresividad que tiene la letra che, que en paz no descansa porque aunque fenecida por la Real Academia de la Lengua Española, con todo, resucita cada que un mexicano le mienta la madre a alguien. Cámara, de acuerdo, define Larousse. Oso, nivel alto de vergüenza. Carnal, hermano que no es hermano, pero que sí es hermano. Paro, hacer un favor significativo. Ahorita, que ese es de mis favoritos porque las decimos todos los niños, ahorita, ahora mismo, después, nunca, quién sabe. ¿Quién sabe cómo? Cuando la gente es bien así, queca, con queso o sin queso, fin de la discusión. Y así como la luz nos ha hecho mucho bien y nos facilita la vida, ¿cuánta falta nos hace un diccionario joánico? Es decir, un diccionario donde se nos explique, se nos definan una a una las palabras que aparecen en el que nosotros llamamos el Evangelio de Juan. Un diccionario donde nos expliquen que Juan no es Juan, por lo menos no es Juan, el hermano de Santiago, el hijo de Zebedeo, a los cuales Jesús les tenía por mote, alias o sobrenombre, dicen los demás diccionarios, apodo, entre nosotros, hijos del trueno, de donde se ve que los hermanitos no eran de pocas pulgas. Un diccionario donde se explique, por ejemplo, que carne no se refiere al cuerpo, carne no significa músculo, que carne viene de sarx, del griego sarx, que significa cadáver, de ahí la palabra sarcófago, sarcófago es el ataúd, es decir, literalmente en griego, lo que se come a los muertos. Donde se nos diga, por ejemplo, que una de las palabras clave es vida, y vida no se refiere a la realidad biológica de respirar, que te late el corazón, que tengas funciones neurológicas, fisiológicas, sino que vida es vida según el Espíritu de Jesús. ¿Cuánta falta nos hace un evangelio, un diccionario del evangelio que nos diga que comer no es comer, pero sí es comer, o sea, como carnal? Pero no comer en sentido de comer caníbalmente a Jesús. Un diccionario además que se respeta siempre tiene al inicio una tabla de conjugaciones de los verbos, porque además nosotros ya perdimos las conjugaciones y todo lo hacemos en presente simple. Juntamos adverbios de futuro con conjugaciones en presente, como cuando dices, ya me voy a dormir porque mañana trabajo todo el día. Mañana trabajo. Ya me voy a dormir porque mañana desayuno muy temprano. Mañana desayuno. Yo brinco así como aquí es comicado en el coche, un día que me brinqué un alto y brincó él y me venía echando carrilla en el carro. Y aunque ya no había topes, de repente brincaba. Dice, yo así brinco cuando conjugamos mal. Y es interesante la manera en la que Jesús emplea la conjugación de los tiempos. Y es interesante la manera en la que desde el inicio se nos dice que la palabra, que era Dios mismo y existe desde siempre, se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Que la hemos contemplado lleno de gracia y de verdad.
Sería interesante para que pudiéramos comprender todo lo que el Evangelio dice y no dice, todo lo que dice sin decir, es decir, todo lo que el Evangelio evoca. Y a raíz, sobre todo ahora que Jesús habla del pan, todo con ocasión de que multiplica panes y peces para alimentar a gente que tiene hambre, comienza después toda una serie de ricas y maravillosas evocaciones, donde Jesús recuerda la historia de su pueblo y aclara en primer lugar que no fue Moisés quien dio en el pasado pan del cielo, sino que es su Padre quien da presente hoy, quien da el verdadero pan del cielo. Por supuesto que eso encendió las alertas de los oyentes de Jesús. No es una cosa del pasado eso de que Dios alimente a los suyos, sino del presente, y no por Moisés, sino es directamente el Padre a través de su Hijo. Y Jesús da todavía un paso más. El pan que ha bajado del cielo soy yo soy el pan bajado del cielo, para que el mundo tenga vida. No es como el maná, que lo comen y murieron, lo comieron sus padres y murieron en el pasado. El pan que yo les daré, en futuro dice Jesús, es mi carne, para que el mundo tenga vida. Y entonces en la lógica narrativa del Evangelio lo que viene en el futuro es que Jesús muera en la cruz, cuando sea carne, es decir, cuando sea cadáver. Y entonces en la lógica del Evangelio, en síntesis, todo eso significa que Dios nos ha amado tanto desde siempre. Nos ha visto con una misericordia tan sin igual en la historia, que se ha compadecido de nuestra hambre, de nuestra sed, del hartazgo con que a veces nos vamos arrastrando por la vida, vacíos, cansados, secos, desesperanzados, y ha decidido venir a darnos vida. No vida biológica, aunque sí viene como a acunarnos como una madre y a darnos una vida distinta. Y para eso se ha puesto en nuestras manos como pan en Jesús, su Hijo. Comprendimos solamente que era pan cuando el pan se partió, cuando fue partido y fue puesto en nuestras manos, cuando lo vimos hecho cadáver. Una tremenda paradoja, eso es una cosa escandalosa. Estamos tan habituados a las imágenes de Jesús crucificado que ya ni siquiera nos ponemos a reparar en el tremendo escándalo. Escándalo no es lo que cantaba Napoleón o que no era el escándalo, es un escándalo. Es decir, escándalo etimológicamente es una piedra con la que nos tropezamos y ya se nos olvidó el escándalo que supone ver a Dios muerto. ¿No se supone que Dios no muere nunca? ¿No se supone que Dios es eterno? Y entonces contemplar a Dios muerto, contemplar a Dios hecho cadáver por nosotros, puesto en nuestras manos, ¿cómo entender que en ese momento Dios nos estaba alimentando? El Evangelio, además este cuarto Evangelio del discípulo amado, usa imágenes bellísimas, que en el momento de la cruz el Señor se reclinó la cabeza, y el verbo es, se acurrucó, como los niños que se acurrucan en el pecho de su madre para dormirse, que Jesús se acurrucó y entregó el Espíritu, y no significa que se le fuera el alma, significa que en ese momento nos dio su vida, entregó su Espíritu. Y todavía con imágenes bellísimas se nos dice que la carne, su carne fue abierta en el costado, y de su carne herida, abierta, traspasada de amor por nosotros, brotó agua y sangre, que es una manera fabulosa para decirnos que el Espíritu se nos ha dado en el agua, y se entiende que es el agua del bautismo. Porque en el bautismo comienza la vida eterna. Ya ni les pregunto cuándo comienza la vida eterna porque se lleva uno cada decepción. Un día le decía a las religiosas, ¿cómo se llaman los papás de la Virgen María? El 26 de julio. Y me contestaron inmediatamente, Ana y Joaquín. Y luego les dije, ¿cómo se llaman los papás de San José? Y les dije lo mismo que les digo a ustedes, parece que estoy hablando con un grupo de monjas tibetanas. Según la tradición, Abigail y Jacob, nada más para que no se queden con la duda. Pero luego pregunto, ¿cuándo comienza la vida eterna? Y me dicen, en la muerte, después de morir, cuando nacemos, ahorita mismo, ahorita.
Y parece que estoy hablando con un grupo de tibetanos, no con bautizados. La vida eterna comienza en el bautismo. Por eso nuestras abuelitas, que cuando masticaban su chicle de peyote nos veían cuernos en la frente cuando nacíamos, les surgía que nos bautizaran cuando nacíamos, para que tuviéramos vida eterna, no solamente vida biológica, la vida de Dios, para que corriera por nuestra sangre el Espíritu de Dios, para que fuéramos hijos de Dios, y si moríamos, lo que es de Dios no se pierde. Y entonces del costado de la carne abierta del Señor, en su costado brotó sangre y agua. El bautismo, el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. El Señor nos alimenta cuando se nos entregó en la cruz. En la cruz descubrimos la manera en la que Dios nos da vida, y es decir, llevando el amor hasta el extremo. Una cosa tremendamente escandalosa, descubrir que Dios nos ama hasta el extremo de ponerse en manos del Imperio de Roma para ser asesinado. Violentado pero no contaminado por la violencia. Asesinado, y en el corazón de Jesús no había rencor. Enchilado, dicen los de la luz, enojado con deseos de venganza. No había enojo ni deseos de venganza, no había ira alguna en el corazón de Jesús. No le importó morir último entre los últimos, maldito entre los malditos, excluido entre los excluidos, proscrito con los proscritos, ajusticiado con los ajusticiados, muerto entre los criminales. Cuando a fuerza de partir el pan y de comer el pan, ese pan consagrado y bendito por Jesús mismo, los cristianos caímos en la cuenta que ese pan nos hablaba de la vida de Jesús. A fuerza de beber de la copa llena de vino de Jesús, comprendimos que el Señor nos había alimentado, derramando misericordiosamente su sangre por nosotros, en el momento de la cruz. La verdadera Eucaristía. Hace falta el diccionario juánico que nos explique que la verdadera Eucaristía fue cuando Jesús muere y entrega su vida y derrama su sangre, parte su carne como un pan y derrama su sangre como vino en el momento de la cruz, y que a partir de entonces, desde la cruz, entendemos lo que es la Eucaristía. Y no es que el pan se convierta en Jesús, es que Jesús se nos sigue ofreciendo en forma de pan. Para los que estamos hartos de todo, llenos de nada, vacíos, cansados, para los que nos arrastramos sin Dios y sin sueños por la historia. Que comprendamos que no es que el vino se convierta en sangre, sino que Jesús convierte su vida en vino para curar los corazones rotos, para darnos vida nueva, para hacer que de nuestro corazón vuelvan a bombear la alegría y la esperanza, y para que de vez en cuando los ojos, la mirada vuelva a sonreír. De eso se trata solamente. Cuando recién me ordené, fui a Los Ángeles con mi familia a Estados Unidos, me llevaron a un restaurante, Benihana's creo que se llama, de comida japonesa, y nos juntaron alrededor del comalote ese, la parrilla que le llaman allá, la plancha diríamos también nosotros, chica planchota, el oxímoron, y entonces juntan a varias personas, creo que eran para 12, 15, no recuerdo cuántas personas éramos, nosotros no éramos tantos, éramos como 5, nos juntaron con otra familia y mi tía Eva estaba muy presumida con su sobrino que estaba recién ordenado, y yo me dejaba presumir, pues. A pesar de toda mi humildad, me era feo no dejarme presumir, y entonces pues la familia que estaba al lado me preguntó, padre, yo también soy católica, me dijo la señora, vean ustedes de qué magnitud su formación católica, me dice, tengo una duda, dígame, y yo acabando de estudiar, me sentía en la luz de la teología, y me dice la señora, cuando uno come la hostia, ¿cuánto tiempo dura Jesús dentro de nosotros? Ya se imaginaba la señora que vendiéramos relojes de arena eucarísticos para que comulgaras, le dieras la vuelta y comenzaran a caer los granos, y cayendo el último grano dijeras, ¡pum!, se ha ido Jesús. Basta de rezar y vuelve el pecado a la vida. Pero no es eso. Jesús dice, el que come mi carne tiene vida verdadera, es decir, solamente sabe vivir, solamente puede vivir, solamente tiene una vida digna de tal nombre aquel que se atreve a dejarse llevar por mi espíritu, aquel que no tiene miedo de amar, de recibir mi amor llevado al extremo, aunque sea escandaloso, y aquel que no tiene miedo como yo de amar al extremo, aunque los demás escandalosamente le digan que está loco.
El que come mi carne y bebe mi sangre, dice Jesús, permanece en mí y yo permanezco en él. No es una cuestión de matemáticas. El amor no sabe de matemáticas. El amor solo quiere saber de fidelidad. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él, dice Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que a pesar de la burla, del escándalo y de ser tachado de loco, se atreve a amar como yo hasta el extremo y me es fiel, yo permaneceré fiel a él y estaré siempre en su corazón. Y dirá Jesús más adelante, y me iré, es cierto, dentro de poco no me verán, dentro de otro poco me volverán a ver, pero donde yo vaya me iré para prepararles un lugar y volveré por ustedes, para que donde yo esté, estén siempre ustedes conmigo. Escándalo para unos, decía San Pablo, locura para otros, pero es la sabiduría de Dios, la que ha edificado una casa y en ella, esta mañana, como todos los días, se nos ofrece como banquete.